amigos del canal de Stars on Ice, por aquí Andy. Hoy les voy a estar trayendo el video de el unboxing del Pixel Max 64. Este es una pantalla LED que la voy a utilizar en mi setup de streaming para colocar imágenes o información sobre mis streams. Y está muy bonito, la verdad. Puedes configurarla, puedes hacer tus dibujos, y se trata de dibujo en píxeles. Y bueno, aquí estoy abriendo. Estas son las instrucciones. Está muy bonito el empaque. Vino desde China, me lo regaló mi esposo. Y bueno, aquí hay otras opciones de productos que tiene esta marca, que es Diboom. Y bueno, menos mal que vino bien protegido. Y bueno, se tardó un poco más de 3 semanas en llegar. Y aquí me encantan los productos, la verdad que están muy bonitos y hacen lucir tu setup muy profesional. Entonces vamos a abrirlo. Recuerda que si te gusta este video, darle like, suscribirte a nuestro canal y a todas nuestras redes sociales para que seas el primero en enterarte de los nuevos videos, nuevos streams, y para que nos ayudes a crecer nuestra comunidad. Y si ya eres parte de nuestra comunidad, te quiero dar las gracias por estar con nosotros, por ver nuestros videos y acompañarnos en cada una de nuestras aventuras. Y ayúdanos a crecer más compartiendo con tus amigos, familiares, etc. Me costó un poquito abrir la caja porque es como de rodar. Y bueno, aquí vamos a abrir la caja. La verdad es que está muy elegante el empaque. Y bueno, aquí está la pantalla como tal. Las instrucciones. Lo que me gustó es que viene con un protector plástico. Yo no se lo quité, la verdad. Aquí está. Tenemos este palito que se saca para sostenerlo como un portarretrato. Al principio no sabía dónde se metía. Y bueno, luego me di cuenta que era ahí a la mitad. Lo único es que no es muy estable, o sea, el palito es muy finito para el ancho del producto y lo grande que es. Y bueno, la verdad es que a veces se cae mucho. Pero bueno, yo al final esta pantalla quisiera colgarla a la pared para que esté así como que fija. Y entonces pues realmente no voy a usar mucho este palito. Este es el cable. Viene para conectarlo por USB.
pero sí tiene que usar un cargador de 5 voltios 2 miliamperes o mayor para que trabaje bien, porque dicen las instrucciones que si no es un cargador de estos puede tener errores al prender y todo eso, o no funcionar correctamente. Entonces vamos aquí a conectarlo. Me gustó que trae como una entradita para que no se doble el cable o no se aplaste, y pues ahí queda bien, bastante fijo, pero sí me costó un poco meter el cable. Y ahí vemos el apartado para colgarlo. Bueno, además de esto trae unas patitas para cuando lo quieres colocar en una mesa o algo así. Aquí yo lo estoy conectando y ahí ven cómo ya. Luego hay que configurar la red para que lo puedas controlar por tu teléfono, y para esto es el modo de configuración de red. Aquí sí tuve que hacer una pausa en lo que buscaba la clave y todo eso de la configuración de red, pero aquí les voy a mostrar un pequeño clip de cómo quedan los dibujos, un calendario. Podemos colocar información de nuestros canales y así. La verdad que es una herramienta muy útil y como parte de la decoración de mi setup. Si te gustó, recuerda darle like, suscribirte para que seas parte de nuestra familia y de nuestro canal. Además puedes tener grandes beneficios como sorteos, menciones en los videos, videos y fotos inéditos, entre otros. Entonces nos vemos en un nuevo video. Bye.